función de autocorrelación, de la función de autocovarianza, da lo mismo como la vean, no dependa del tiempo, solamente dependa de la distancia entre los puntos, ¿no? Entonces, al hablar del supuesto de estacionariedad, entonces se deben de cumplir a su vez esos tres supuestos. Al hablar de que las perturbaciones deben ser ruido blanco, pues entonces también hablamos de que la esperanza de las perturbaciones debe ser igual a cero, que deben de ser homoscedásticas y que deben de ser no correlacionadas, ¿no? Básicamente. Entonces, al hablar de la condición de ruido blanco sobre las perturbaciones, también implica esos supuestos. Una forma de probar esos supuestos es probar cada una de las tres condiciones de cada una, ¿no? Es decir, si quieres probar estacionariedad, puedes probar que que la media sea igual, que la media sea una constante, que la varianza sea una constante y que la función de correlación de autocovarianza no dependa del tiempo. Puedes probar por separado esos tres supuestos y si lo cumplen, pues entonces ya sabes que tu serie es estacionaria. En el caso del ruido blanco, puedes probar por separado que que la esperanza sea cero, que la varianza sea constante y que las perturbaciones estimadas sean no correlacionadas, y también pasa lo mismo. Si logran probar esos tres supuestos, entonces ya pueden asumir que es ruido blanco. Pero también vimos dos métodos, dos pruebas específicas para probar cada una de estas condiciones en general. Es decir, un método para probar que algo es estacionario y un método para probar que algo es ruido blanco. ¿Se acuerdan de cuáles eran estos dos métodos? Estas dos pruebas. Sí, profe, ¿no? La prueba de Box and Jenkins y la de Dickey Fuller, ¿no? Para Exacto. raíces unitarias. Exactamente. ¿Cuál estaba asociada con qué fenómeno? ¿Se acuerdan? Bueno, la de raíces unitarias era para probar estacionalidad. Exactamente. La prueba de raíces unitarias o de Dickey-Fuller, con cualquiera de los dos nombres lo encuentran, cualquiera de los dos nombres es correcto. De hecho, el nombre completo sería prueba de Dickey-Fuller para raíces unitarias. Cualquiera de los dos nombres, con cualquiera de los dos nombres lo pueden encontrar. Esa prueba se usa para probar que una serie es estacionaria. A su vez, la prueba de Lyon-Box se ocupa para probar que una serie es ruido blanco. Entonces, usamos las dos pruebas para aprobar estos dos supuestos básicos que tenemos sobre una serie de tiempo. Y en eso, según yo, en eso nos habíamos quedado. Ya habíamos definido, ya habíamos trabajado ya habíamos más bien simulado un ruido blanco que es esa serie. Ya habíamos simulado el ruido blanco y ya sabemos que se ve así, ¿no? Aquí es literalmente como lo simulamos y ya graficamos la función de autocorrelación y la parcial a su vez. También a partir de ese ruido blanco también estimamos, bueno, también simulamos una función de caminata aleatoria. Ya vimos cómo se veía también. Ya vimos cómo cambia la función de autocorrelación. Bueno, de entrada cómo cambia la serie, en donde ya se ve que ya no,
ya no se mueve alrededor de una constante, sino que esta serie ya pareciera tener un comportamiento y eso se ve reflejado tanto en su función de autocorrelación como en su parcial. Y por último, ya a su vez, ya fuimos todavía más extremos y ya fuimos todavía más extremos y ya lo hicimos también con una ¿cómo se dice? Con una caminata aleatoria con tendencia, es decir, en donde no solamente sumamos choques aleatorios, sino que artificialmente le estamos agregando una constante para generar una tendencia. Aquí sí, ya es clarísimo que la serie tiene una tendencia y también eso se ve clarísimo en la función de autocorrelación y en la parcial también. Ahora, de estas tres series, ¿cuál o cuáles son estacionarias y cuáles o cuáles no lo son? Solamente por cómo las construimos. ¿Cuáles de estas series entre el ruido blanco, la caminata aleatoria y la caminata aleatoria con tendencia, cuál es cuál o cuáles son estacionarias y cuál o cuáles no lo son? Díganme ustedes. La que no sería la de tendencia, ¿no? La que tiene tendencia no es estacionaria. ¿Por qué? Es clarísimo porque su esperanza no es cero. Su esperanza va a ser justamente esa constante y va a ser una constante que va a depender del tiempo. Es decir, va a ser la pendiente de esa línea y esa línea se va a hacer más grande conforme aumente el tiempo. Por lo tanto, no tiene una esperanza constante. Entonces, efectivamente, la caminata aleatoria con tendencia no es estacionaria. O al menos, en teoría, al menos hasta lo que sabemos, no es estacionaria. Nada más. ¿Es la única que no es estacionaria o hay alguna otra de las que quedan, es decir, del ruido blanco o de la caminata aleatoria, que tampoco sean estacionarias? ¿Por qué? Ujú. Es, ex- exactamente. Cuando vimos la definición de el ruido blanco y también vimos la definición de caminata aleatoria y de caminata aleatoria con tendencia, vimos y probamos si era estacionario. Y efectivamente, la caminata aleatoria tampoco es estacionaria. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué era lo que no cumplía? Para decir que algo es estacionario, tenemos que asegurar que la media es constante, que la varianza es constante y que la función de autocovarianza o autocorrelación no depende del tiempo, solamente depende de la distancia entre los puntos. ¿Cuál de esas tres condiciones no cumplía? Hablando de la caminata aleatoria, ¿qué condición no cumplía? Creo que era la covarianza, ¿no? Porque era como sigma cuadrada y pedíamos que el mínimo, ¿no? Entre este, esas dos variables aleatorias. En este caso creo que le habíamos dicho t y 1, o estoy... Este, deja acordarme, ese mínimo en donde había salido.
Creo que sí. Sí, no, Pero, porque, o si analizamos... Ah, no, dime. o sea, usted nos explicó que hasta nos hizo una gráfica al sacar la covarianza, hacía la doble suma Ujú. y, o sea, queríamos analizar la covarianza de j igual a 1 hasta t y la suma desde i igual a t más 1 hasta u, y eso pues era cero, ¿no? Entonces no se traslapaban los procesos o algo así, entendí. Ujú. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que nos comentas, pero incluso tronaba desde antes. ¿Por qué? Porque acuérdense que la caminata aleatoria se define como la suma de ruido blanco. Cuando queremos sacar la varianza de eso, esa varianza está asociada al tiempo, porque entre más tiempo pase, más choque le estás sumando. Y entre más choque le sumes, la varianza se hace cada vez más grande. Entonces la varianza no es constante. La varianza sí está asociada al tiempo. Desde ahí, la caminata aleatoria ya no cumple con las propiedades de ser un proceso estacionario. Vale. Entonces, ya sabemos de antemano, solamente por la construcción, aquí no nos estamos metiendo con una serie de datos real, aquí nosotros la simulamos, nosotros la construimos, por lo tanto, nosotros de antemano ya sabemos qué supuestos cumplen y qué supuestos no cumplen. En este caso ya podemos saber que el ruido blanco sí debe de ser estacionario y ni la caminata aleatoria ni la caminata aleatoria con tendencia deben de ser estacionarias. Entonces, al analizar la prueba de Dickey-Fuller o lo pueden, o como les había dicho, también la forma general es la prueba Dickey-Fuller aumentada o prueba ADF, también la pueden encontrar con ese nombre, prueba ADF. Aquí lo que le estamos diciendo es, a ver, dame la prueba ADF del ruido blanco. Ruido blanco. Y, a ver, a partir de este resultado que les estoy señalando, ¿me pueden interpretar esa prueba? A ver qué tanto se acuerdan de pruebas de hipótesis. Profe, ¿lo puede hacer un poco más grande? Porque me cuesta trabajo ver. Sí. Así ya se ve mejor o más grande todavía. No, así está bien, profe. A ver, ya que ya se ve bien. ¿Cómo interpretan esa prueba? Según lo que yo recuerdo, cuando el p-value era menor a 0.05, se aceptaba la prueba o algo así. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué Ok. es el p-value? ¿Se acuerdan? Es la región de rechazo, ¿no? No, para nada. El p-value es una probabilidad. El p-value es la probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como el observado dada la hipótesis nula. Esa es la definición de p-value. ¿Cómo se interpreta el p-value? El p-value lo que hace es obtener la probabilidad de que se observen, o el p-value lo que hace es decir, a ver,
voy a asumir como cierta la hipótesis nula. Ya, de entrada, si la hipótesis nula es algo es verdadera, entonces a partir, tomando eso como supuesto, voy a obtener la probabilidad de, del suceso, del fenómeno que estoy observando. Piensen en una moneda, por ejemplo. Piensen en una moneda que tenemos como hipótesis que es una moneda justa, es decir, que es una moneda equilibrada, y empezamos a lanzar un volado 100 veces. Y decimos, y resulta que, que de esas 100 veces que lanzamos el volado, 99 veces salieron águila. El p-value es calcular la probabilidad de obtener 99 águilas en el lanzamiento de 100 monedas o en 100 lanzamientos, asumiendo que la hipótesis es verdadera. Si la hipótesis nula es que la moneda es justa, entonces es calcular la probabilidad de obtener 99 águilas, dado que la moneda es justa. Sin que me digan exactamente el número. ¿Qué dimensión debería de tener esa probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 99 águilas en 100 lanzamientos si la moneda es justa? Sería como un medio, ¿no? ¿En serio? Piensa, la probabilidad de obtener 99 águilas Ah, no, esa en prueba es 100. muy chiquita, ¿no? Porque como son variables independientes, y dijo, El número no me preocupa tanto. Solamente quiero que quede claro y que a todos les quede claro que esa probabilidad debe ser muy chiquita. Si la moneda es justa, si la moneda de verdad está equilibrada, la probabilidad de obtener 99 águilas en 100 lanzamientos es una probabilidad muy, muy pequeña. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ahí es donde ahí es donde entra la parte de la interpretación del p-value. ¿Por qué? Porque el p-value les digo, es calcular esa probabilidad, la probabilidad de obtener el resultado observado, dada la hipótesis nula. Es decir, la probabilidad de obtener 99 águilas en 100 lanzamientos, dado que la hipótesis es verdadera. Si esa probabilidad es muy, muy pequeña, entonces vale la pena preguntarse, a ver, ¿qué es más sensato? Qué es más creíble? ¿Qué es más probable? Que yo, en, que yo esté observando un fenómeno extremadamente difícil, extremadamente raro, que yo esté observando algo tremendamente poco probable, o que mi hipótesis esté mal. Díganme ustedes, ¿qué es más sensato? ¿Qué conclusión es más sensata? La realidad, exactamente, la realidad no es cuestionable. No podemos cuestionar a la realidad porque es lo que está pasando. No le podemos decir a la naturaleza, no, 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 estás mal, no debería de llover hacia abajo, debería de llover hacia arriba. Llueve hacia arriba, porque si llueve hacia abajo, entonces mi teoría no encaja. Entonces tu naturaleza empieza a llover hacia arriba, porque si no mi teoría está mal. No, la naturaleza, la realidad no se cuestiona, son las teorías las que deben de cambiar según lo observado. En este caso, si lanzamos 99 veces, 100 veces una moneda y obtenemos 99 águilas, es ilógico mantener la hipótesis de que es una moneda justa. Si nos pusimos a lanzar de la nada 100 monedas sin nada especial, si nos ponemos a lanzar 100 veces la misma moneda, sin nada especial, sin ninguna intervención, nada más 100 veces, y aún así obtuvimos 99 águilas, entonces lo más probable es que no sea una moneda justa, que no sea una moneda equilibrada. Bueno, pues eso es lo que nos da el p-value. El p-value
insisto, es la probabilidad de obtener ese resultado observado dada la hipótesis nula. Si el p-value es muy pequeño, entonces lo lógico es rechazar la hipótesis nula. Lo lógico es decir, como no cuestiona la realidad, porque es lo que está pasando, es lo que estoy observando, entonces seguramente lo que está mal es mi hipótesis. Si la probabilidad de lo que yo estoy observando es tremendamente pequeña, dado mi supuesto, entonces seguramente es mi supuesto el que está mal. Por eso, justamente para un p-value muy pequeño, lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la frontera de muy pequeño o muy grande? Normalmente es lo que definamos como el nivel de confianza de la prueba. Es decir, el alfa no es una regla que para un p-value menor que 0.05 se rechace la hipótesis nula. Más bien la regla es para un p-value menor que el alfa, porque el alfa, acuérdense que puede cambiar, el alfa puede ser 0.05, puede ser 0.01, puede ser 0.1, o puede ser el valor que ustedes quieran, el valor que ustedes se les antoje, el valor que ustedes definan. Para un p-value menor que el alfa, entonces ahí es donde rechazamos la hipótesis nula. Ok. Ya, con esta breve introducción con este breve repaso de lo que es un p-value y de pruebas de hipótesis, entonces, con este p-value, ¿qué deberían de hacer? Rechazar la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Si es estacionario. La hipótesis nula lo podemos saber a partir de lo que nos dice la misma prueba. La misma prueba nos está diciendo, a ver, la hipótesis alternativa es que sí es estacionario. Si la hipótesis alternativa es que sí es estacionario, entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? ¿Que no es? Que no es estacionario, efectivamente. Entonces, para este p-value, estamos rechazando la hipótesis nula. Es decir, para este p-value estamos rechazando que no es estacionario. Por lo tanto, ¿cuál es la hipótesis con la que nos quedamos? Que sí es estacionario, exactamente. Nos quedamos entonces con la hipótesis alternativa. Por lo tanto, esta prueba nos está diciendo, a ver, tu serie que tienes en WN, que es el ruido blanco, el white noise, sí es estacionaria. Entonces, ya, la prueba de Keyfiller nos está diciendo sí es algo estacionario. ¿Qué va a pasar con con la caminata aleatoria? Cuando hacemos la caminata aleatoria, ¿qué opinan? Pues el p-value sí es alto, ¿no? El p-value es alto, por lo tanto, No es estacionario. no se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza que el proceso no es estacionario. Y por último, ¿qué pasa con el ruido blanco con tendencia? ¿Qué opinan? También sería alto, ¿no? Pero, profe, ¿cuál Exacto. sería nuestro nivel de confianza? El que ustedes quieran, el que ustedes definen. Aquí por ejemplo, en su trabajo, ustedes pueden definir el alfa que se les antoje. El más común es 0.05. Ese es el más común, pero no es obligatorio que definan eso. Por ejemplo, y esos alfas pueden cambiar dependiendo de qué tanto, de qué tanto error puedan aceptar.
Ustedes pueden decir, no, pues yo no quiero nada de error, yo quiero que mi análisis sea muy preciso. Pero normalmente piensen que el error es algo inherente a cualquier estudio estadístico, ¿no? Esas perturbaciones, ese margen, margen de fallo es inherente a cualquier ejercicio estadístico. No nos vamos a poder deshacer de él. Entre más chiquito queramos que sea ese error, ese fallo, más, más cosas nos va a pedir el modelo, más información o más cálculos, por ejemplo. Entonces, aunque querramos, por ejemplo, tener un error muy pequeño, a veces las condiciones no nos lo permiten. A veces no tenemos una muestra lo suficientemente grande, no tenemos suficiente información, no tenemos suficiente poder computacional para hacer tantos cálculos. Entonces, por eso es que empecemos a aceptar errores un poquito más grandes. Y también depende mucho de el trabajo con el que estén haciendo. Por ejemplo, piensen en este ejemplo, en este ejemplo que les di de las ecobicis. No sé, si aceptan un error del más o menos el 10%, no creo que pase mucho, porque no es algo muy determinante, ¿no? Pero si ustedes están evaluando el nivel de eficacia de una vacuna para COVID y específicamente están evaluando cuál es el peso o de los efectos secundarios y están evaluando específicamente cuántas personas se podrían morir, por ejemplo, por recibir o por no recibir la vacuna, esa medida sí tiene que ser muy precisa, muy, muy precisa. Entonces ahí es donde esos errores, esos alfas se tienen que hacer más pequeños. Normalmente, en la generalidad, lo más común es un alfa de 0.05. Resulta curioso que en estudios médicos o en estudios que estén asociados a la salud, el alfa más común es de 0.01 o a veces 0.001. ¿Por qué? Porque ahí sí exigen errores tremendamente pequeños con todas sus implicaciones. Aquí, en lo particular, para sus trabajos, ustedes pueden definir el alfa que quieran, el alfa que se les antoje. Lo único que les pido es que ese alfa sea coherente y que sea consistente. Que si ustedes dicen, a ver, yo voy a hacer mi trabajo con un alfa de 0.05, lo hagan durante todo el trabajo. No se vale que digan, para esta prueba escojo un alfa de 0.05, para esta otra escojo un alfa de 0.01, para el siguiente escojo un alfa de 0.2 y así me la llevo dependiendo de lo que yo quiera conseguir. Eso sí se ve muy sospechoso, eso sí es muy cuestionable, que se ande cambiando el nivel de confianza de acuerdo a la prueba. Eso es lo que no se debe de hacer. Pero si ustedes son consistentes y si ustedes dicen, a ver, yo voy a poner mi alfa de 0.05 y esa alfa se mantiene coherente, se mantiene consistente durante todo el trabajo, está bien, no hay ningún problema. Y bueno, no sé si contesté tu pregunta, creo que me alargué hasta un poquito más, pero no sé si te la contesté. Sí, profe, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya tenemos nuestra prueba ADF, nuestra prueba Dickey-Fuller para raíces unitarias y efectivamente lo que nos está diciendo es que sí, que estas series, la caminata, el ruedo blanco, sí es estacionario y la caminata aleatoria y la caminata aleatoria con tendencia no son estacionarios. Como un ejemplo extra y solamente para ver qué tan qué tan seguros podemos estar. En realidad, esto no es algo necesario. Esto es solamente para ver, solo para que vean cuál es la potencia de esta prueba. Vamos a definir algunos valores, ADF, ADF p-value para el ruido blanco, ADF p-value para la caminata aleatoria y ADF p-value para la caminata aleatoria con tendencia. Nada más para que vean, aquí los estoy inicializando con valor de 0, de NA o de nulo. Nada más para que vean que se pueden inicializar con cualquier valor. Lo importante es que
es que se inicialicen y se definan, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la jerga? Ahorita me voy a acordar. De alguna forma ustedes den por iniciado estos valores. ¿Por qué? Porque estos valores lo vamos a convertir en un vector y le vamos a meter más cosas. A ver, díganme ustedes. Yo se los voy a explicar, pero antes de que se los explique, a ver si alguno de ustedes me puede decir qué está haciendo este ciclo for. Nos va a arrojar el p-value de la lista ADF-PV de WN. Nos va a arrojar el p-value, no de la lista. Esto no es Python. ¿Esto qué es? ¿La prueba? Exactamente. Exactamente. Nos está diciendo, a ver, vamos a ver aquí. El ADF test nos está diciendo, fíjense, esto es algo que no les había explicado. El ADF tiene dos argumentos. El argumento X, que es la serie de tiempo sobre la cual vamos a estar haciendo nuestra prueba, y el valor K. El valor K dice aquí, es el orden del rezago para calcular el estadístico. Es decir, qué tan hacia atrás nos queremos ir. ¿Qué tanto queremos irnos al pasado? ¿Con qué tanto nos queremos ir al pasado? Aquí, como lo habíamos hecho, originalmente los habíamos dicho, a ver, tú hazme la prueba ADF, pero házmelo de la forma más sencilla. Cuando le decimos aquí al casero, le estamos diciendo, no te vayas al pasado, nada más dime, hazlo punto por punto y ya. No te compliques, hazlo la de la forma más sencilla. Aquí lo que estoy haciendo es decir, a ver, ahora sí, me vas a dar la prueba de Dickey-Fuller, la prueba ADF, y te vas a ir, para la primera iteración, te vas a ir un rezago al pasado. Para la segunda iteración te vas a ir 2 momentos al pasado. Para la tercera iteración te vas a ir hasta 3 momentos al pasado, y así sucesivamente hasta completar 1000 rezagos. Es decir, aquí sí estamos haciendo la prueba de Dickey-Fuller para no solamente de toda la serie, sino de la serie comparado con un periodo pasado, 2 periodos al pasado, 3 periodos al pasado, para ver cómo se ve. Y estamos jalando específicamente el p-value. Y lo estamos haciendo para los 3. Entonces, por ejemplo, este valor, el ADF p-value del reloj blanco, ¿cómo esperarían que se viera? Acuérdense, esto tiene adentro un vector de puros p-values de la prueba ADF para el ruido blanco. ¿Cómo esperarían que fueran esos p-values? Que cada vez fueran más chicos. Vamos a ver. Si se dan cuenta, ahí son solamente 100 p-values. Si se dan cuenta, sistemáticamente estamos encontrando p-values muy pequeños. Ya es hasta los últimos rezagos en donde se empieza a descomponer la cosa. Esto no está mal.
Al contrario, esto es algo muy bueno, porque significa que tiene que pasar mucho, mucho tiempo para que nuestra serie ya empiece a, ya se empieza a, o ya pueda empezar a confundir a esta prueba. Sabemos que la serie es estacionaria porque nosotros la construimos. Entonces, lo que nos está diciendo es, nos podemos ir 85, 86 rezagos hasta atrás y la prueba sigue detectando que es estacionaria. Te tienes que ir muy, muy al pasado para que la prueba se empiece a confundir. Pero esto es algo bueno, eso es algo muy bueno. ¿Qué pasa con el asociado a la caminata aleatoria? Con la caminata aleatoria pasa exactamente lo contrario. Consistentemente, los p-values son grandes. Entonces, consistentemente, la prueba va a rechazar que es algo estacionario. Y por último, ¿qué pasa con el ruido blanco con tendencia? Pasa exactamente lo mismo. Consistentemente, los p-values son grandes. Por lo tanto, consistentemente, la prueba nos va a decir, no, esto no es estacionario. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ajá. Exactamente esto sería como una prueba de la prueba. No es necesario, insisto, no es necesario, solamente es para que vean cuál es la potencia de la prueba y cómo y qué tan seguros podemos estar de que efectivamente esto es estacionario. Sabemos que es estacionario porque nosotros lo construimos, nosotros lo definimos así. Pero aquí estamos viendo no solamente el poder de la prueba, estamos viendo también el poder de nuestro propio trabajo, de nuestra propia simulación. Me gusta esa forma de verlo. Esta es una prueba de la prueba, efectivamente. Luego, la prueba del inbox. La prueba del inbox, ¿para qué nos sirve? ¿Se acuerdan? Para ver si es ruido blanco. Para ver si el ruido blanco, exactamente. Es de nuevo, de entre esas tres series, qué es ruido blanco y qué no es el ruido blanco. Las caminatas aleatorias Las caminatas el 3, ¿esas qué son? no son. Esas no son ruido blanco. En teoría, el ruido blanco, en teoría, sí debería de comportarse como ruido blanco. Las caminatas aleatorias sabemos que no son ruido blanco. Vamos a probarlo. Para la prueba del Unbox podemos ocupar la prueba de la función box.test. ¿Se acuerdan que cuando vimos la prueba del Unbox vimos estas dos pruebas? Estos dos estadísticos. La prueba de Box Pierce y la prueba del Unbox. ¿Cuál es mejor? Sí, creo que sí. ¿Qué estadístico era mejor? ¿El estadístico de Box Pierce o el estadístico del Unbox?
¿Se acuerdan cuál era mejor? Yo no me acuerdo, profe, la verdad. El primero que se desarrolló. El primero que se desarrolló fue el estadístico de Box-Pierce, efectivamente. Después, Box, junto con Jung, a partir del estadístico de Box-Pierce, empezaron a hacer pruebas empíricas, ya no de papel, ya no de álgebra, sino que sobre datos reales empezaron a hacer pruebas usando el estadístico de Box-Pierce. Y a partir de esas pruebas empíricas construyeron un mejor estadístico, que es el estadístico de Ljung-Box. Entonces, la prueba de Ljung-Box se comporta mejor, tiene mejores resultados que el estadístico de Box-Pierce, que la prueba de Box-Pierce, si bien están fundamentadas de la misma forma. Entonces, aquí, si le decimos, dame la función box.test sobre el ruedo blanco, aquí por default nos está dando el estadístico de Box-Pierce. Aquí, déjenme acordarme cuál es la hipótesis nula. La hipótesis nula era que ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. La hipótesis nula es que es ruido blanco. Es que efectivamente es el ruido blanco. Entonces, usando la prueba de Box-Pierce, ¿cómo interpretan este p-value? No se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál les dije que era la hipótesis nula? Que era el ruido blanco, por lo tanto, no rechazamos que el ruido blanco sea ruido blanco. Qué novedad, ¿no? Podemos decirle, ok, sí, hazme la prueba, pero no me la hagas con el estadístico de Box-Pierce. Házmelo con el estadístico de Ljung-Box. Bueno, si usamos el estadístico de Ljung-Box, la conclusión es exactamente la misma. Esto que me estás pidiendo analizar, sí es el ruido blanco. ¿Qué va a pasar entonces con con la caminata aleatoria y qué va a pasar con la caminata aleatoria con tendencia? ¿O qué esperaríamos que pasara? Que fuera un p-value. Exactamente. Esperaríamos de esta prueba que rechazara la condición de ruido blanco sobre la caminata aleatoria y sobre la caminata aleatoria con tendencia. Vamos a ver si los resultados se mantienen. Fíjense. Para el ruido blanco, el p-value es extremadamente pequeño. Entonces nos está diciendo, sí, rechaza. Efectivamente, aquí estaríamos rechazando que esto se trate de ruido blanco. Es decir, la caminata aleatoria no se comporta como ruido blanco. Lo mismo podemos hacer con la caminata aleatoria con tendencia. Y igual podemos rechazar entonces que se trate de ruido blanco. ¿Okay? Podemos hacer el mismo ejercicio. Podemos hacer el mismo ejercicio de evaluar cómo se ven las pruebas. Cómo se ven los p-values. Para el p-value del ruido blanco, consistentemente son valores grandes.
Es decir, consistentemente nos va a decir sí, esto sí es ruido blanco. Para la caminata aleatoria. Para la caminata aleatoria consistentemente nos va a dar valores pequeños. Es decir, consistentemente nos va a decir esto no es ruido blanco. Y por último, para la caminata aleatoria con tendencia, de nuevo nos está diciendo esto no es ruido blanco. Por último, esta comparación la hicimos la clase pasada, pero la hicimos nada más una parte. Vamos a hacerla, vamos a acabarla bien, vamos a hacerla completa. La clase pasada habíamos empezado con haciendo la comparación entre cómo se ve esta serie que simulamos de forma a partir de un coseno. ¿Cómo se ve esa serie cuando le metemos ruido blanco? Si bien ya se descompone un poquito la serie, podemos seguir viendo las ondulaciones propias de un coseno, pero si exacerbamos el efecto de las perturbaciones, entonces esa exacerbación hace que se confunda muy fácilmente. Esto a partir de que nació de un coseno, vemos también que el ruido blanco, las perturbaciones ya están tan exacerbadas que ya no se alcanza a distinguir la forma del coseno, el comportamiento del coseno. Entonces, decíamos, pues resulta que es muy fácil confundir, por ejemplo, un ruido blanco con un ruido blanco puro, que fue el que simulamos con esta serie que tiene que ver con el coseno. Ya la clase pasada también veíamos, bueno, pues aunque nuestros ojos se pueden confundir, lo que ya no se confunde es la prueba de autocorrelación y la parcial. Aquí, si queremos, si obtenemos la función de autocorrelación y la parcial sobre la serie que partió de un coseno, aunque tenga perturbaciones muy exacerbadas, ya no engaña a la ACF ni a la PACF. Ahí se ve bastante claro que este comportamiento tiene cierta periodicidad. Lo mismo pasa con la PACF. A diferencia, es más, incluso si comparamos solamente la ACF de un ruido blanco puro con la ACF de un ruido blanco, del ruido blanco que partió de esta función trigonométrica, creo que es bastante claro, creo que es bastante claro la diferencia y creo que se ve bastante claro cómo aquella serie que aunque parezca ruido blanco no lo es, lo podemos detectar fácilmente a partir de la ACF. ¿Están de acuerdo? Sí, Se puede ver el patrón y es clarísimo el patrón. Lo mismo pasa con las parciales. Las parciales, aunque es menos claro el efecto, si le ponemos atención, todavía podemos detectar cierto patrón en la PACF de la función trigonométrica. ¿Están de acuerdo? Pero bueno, si nos quedara duda con la PACF, con la ACF despejaríamos cualquier duda. La ACF se ve clarísimo que ahí sí hay un patrón, que eso no es el ruido blanco puro. Lo que ya no hicimos la clase pasada es someterlo a pruebas
de hipótesis. Nos quedamos solamente a nivel de la observación, a nivel de las gráficas. ¿Qué pasa si... A ver, una cosa es que nos den las gráficas, pero siempre hemos dicho, una gráfica no es demostración de nada. Un diagrama no es demostración de nada. Un diagrama de Venn no es una demostración. Una gráfica no es una demostración. Si queremos probar algo, realmente tenemos que hacer una prueba. Una prueba es el método estadístico para probar la certeza de algo, no una gráfica. Entonces, a pesar de las creencias que nos pueden despertar la ACF o la PACF, de esas intuiciones que nos pueden despertar, que son útiles, que al final nos van a servir para definir nuestro modelo, en sí mismo las gráficas no son prueba de nada. Nada más nos sirve para dirigir nuestra intuición. Las que sí son pruebas es la prueba de Dickey-Fuller o la prueba de Leuenbox. Y entonces vamos a ver, ¿qué pasa si hacemos este ejercicio de hacer la prueba de Dickey-Fuller sobre la serie del coseno? Incluso, a ver, incluso vamos a hacer lo mismo con la prueba de Leuenbox. Y a ver, antes de ver los datos, ¿qué esperaríamos de los p-values de la prueba de Dickey-Fuller? Vayamos por el principio. La serie que construimos a partir del coseno con ruedo blanco, ¿debería de ser estacionaria? No. Primero estamos hablando de la ADF, de la prueba de Dickey-Fuller, de raíces unitarias. Cuando sacamos los p-values de la prueba ADF, esto es lo que obtenemos. ¿Cómo lo interpretan? Díganme ustedes. Cuando sacamos los p-values de la prueba ADF para la serie del coseno. De la serie del coseno con perturbaciones. ¿Mm? Al menos, los suficientes al menos, ¿no? Pues el p-value es Sí. muy pequeño, ¿no? Exactamente, el p-value es sistemática. El p-value es sistemáticamente pequeño. El p-value es sistemáticamente pequeño. Por lo tanto, sistemáticamente rechazamos la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, entonces nos quedamos con la hipótesis alternativa, y la hipótesis alternativa es que es estacionario. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la prueba nos está diciendo que esta serie del coseno sí es estacionaria. Y ahí podemos Entonces, decir, ¿ruido blanco? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿No sería ruido blanco? Bueno, va a ser No, distinto al ruido blanco. ¿perdón? O sea, estamos comparando el ruido blanco con la función, ¿no? No, no, no. Aquí estamos evaluando la estacionariedad de la serie. No es ruido blanco. Ah, ok. Y Ah, lo sí, que sí, nos, sí, sí, perdón.
Y lo que nos está diciendo la prueba es que esto sí es estacionario. ¿Y qué pasó ahí? ¿Hicimos algo mal? ¿La prueba está mal? ¿Qué pasó ahí? Estamos evaluando ahora la serie del coseno que le metimos ruedo blanco. Mm. Fíjense, evaluemos qué es la estacionariedad. La estacionariedad debe de cumplir con 3 propiedades. Díganme cuáles son esas 3 propiedades que debe de cumplir la estacionariedad. Esperanza constante, varianza homosedástica también constante, y la función de autocovarianza no depende del tiempo, ¿no? Exactamente. Media constante, varianza constante y la función de autocovarianza no depende del tiempo. Y pensemos solamente en la función del coseno antes de que le metamos ruedo blanco. Antes de que le metamos ruedo blanco, esa función tiene esperanza constante. Sí. ¿Por qué? Porque es una función que fluctúa alrededor del cero. Su esperanza, de hecho, va a ser cero. ¿Tiene varianza constante? Sí, también tiene una varianza constante. ¿Por qué? Porque no está fluctuando, no se está haciendo más grande, sino que se mantiene constante sobre las bandas. De hecho, se mantiene constante, creo que sobre, no me acuerdo, pero se mantiene constante sobre esas bandas. La autocovarianza no depende del tiempo. No, porque la función siempre se va a mantener, siempre va a mantener el mismo comportamiento. Independientemente de en qué punto del tiempo esté, siempre va a mantener el mismo comportamiento y la distancia entre un punto y otro, solamente en la distancia entre un punto y otro en la gráfica, solamente depende de la distancia entre esos dos puntos, porque es una función de coseno, siempre va así. Siempre mantiene la misma fluctuación. Entonces, la función coseno es estacionaria, cumpliría con la estacionariedad. Acuérdense, al final del día, la estacionariedad en su principio más básico significa que mantenga la misma distribución, que la serie mantenga el mismo comportamiento a lo largo del tiempo. Y la función coseno mantiene el mismo comportamiento a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos por aquí el coseno que sabemos que es estacionario. Y luego le estamos sumando el ruedo blanco que sabemos que es estacionario. Cuando juntemos ambas partes, ¿qué va a pasar? Díganme ustedes. ¿Sigue siendo estacionario? Va a seguir siendo estacionario. Entonces, no es que la prueba esté mal, no es que la serie esté mal, sino que justamente esta serie, aunque no es ruedo blanco, sí sigue siendo estacionaria. Sí sigue siendo una serie estacionaria por la propia construcción, porque el coseno ya era estacionario y le estamos sumando el ruedo blanco, que sabemos que es estacionario. Cuando juntamos las dos partes, no tiene nada de extraño que siga siendo estacionario. Entonces, aquí tenemos una prueba, una serie que sí es estacionaria. Pero, ¿qué me dicen ahora de lo que debe pasar con la prueba de Lyun-Box? De esa que esperaríamos. Esa es la que tendría que fallar exactamente. La estacionariedad no hay ningún problema con que la pase.
pero sabemos que cuando le sumamos el coseno, eso deja de ser ruido blanco. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene un comportamiento que podemos predecir. El ruido blanco en su naturaleza más básica son choques aleatorios. Son choques aleatorios que no podemos pronosticar. Cuando le sumamos la parte del coseno, entonces ya hay una partecita que eso sí es determinístico, que eso sí lo podemos modelar excelentemente bien. Entonces, lo que ya no debe de pasar y lo que sí no debe de cumplir es que sea ruido blanco. La prueba de... A ver. Si evaluamos solamente la prueba más sencilla, es decir, aquí, ¿cómo se interpreta? Pues el pi-value es muy alto, ¿no? Entonces se rechaza la hipótesis nula. No, cuando el Se p-value acepta, es pequeño. La hipótesis Cuando nula. el p-value es pequeño es cuando se rechaza la hipótesis nula. Y aquí pues muy grande, ¿no? Entonces, Aceptamos la hipótesis nula. no rechazamos la hipótesis nula. No ¿Y cuál rechazamos. era la hipótesis nula? De la prueba de Limbox. ¿Qué es ruido blanco? Que es ruido blanco. ¿Y entonces aquí qué pasó? Dice y dice que esto no es ruido blanco y resulta que cuando le hacemos la prueba de Limbox nos dice, sí, sí es ruido blanco. ¿Qué me dicen cuando ya vemos la serie de los p-values? El primer valor es justamente el que nos da, el que encontramos con la prueba. 0.669, 0.668 elevado a la 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 1. Es ese valor. ¿Qué pasa con el siguiente? Cero, 0.06, efectivamente. ¿Qué pasa con el siguiente? Exactamente. A partir del quinto. Exactamente. O sea, a lo mejor este primero nos diría, no, esto sí es estacionario, pero esto sí es ruido blanco. Hasta la tercera, hasta el tercer rezago nos seguiría diciendo, sí, sí se ve como ruido blanco. Pero después de la tercera, ¿qué va a pasar? Esos p-values se siguen haciendo más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y entre más atrás nos vayamos, la prueba nos va a ir diciendo, no, 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 esto, aquí sí hay periodicidad, aquí sí hay algo que podemos modelar. A lo mejor para los primeros, para las primeras veces que nos vayamos hacia atrás, la serie como le metimos ruido blanco y como exacerbamos ese ruido blanco, a lo mejor eso va a pesar más. Y a lo mejor va a decir, no, no, sí se ve como ruido blanco, sí se ve como ruido blanco. Pero entre más atrás nos vayamos, la prueba va a detectar ese patrón. Va a detectar el patrón de la función trigonométrica. Y entonces hacia más atrás nos vayamos, nos va a decir, no, 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 no. Esto consistentemente ya no se ve como ruido blanco, porque consistentemente ya estoy detectando un patrón. Por eso es que les digo, por eso es
interesante hacer este ejercicio. No quedarse nada más con ese, sino ver cuál es el resultado de la prueba, cómo se va haciendo cómo va siendo el resultado de la prueba de forma sistemática, cómo se va comportando hacia atrás. Y por ejemplo, aquí, insisto, como le metimos ruido blanco artificialmente y como exacerbamos ese ruido blanco, a lo mejor para los primeros rezagos nos va a decir, no, esto se ve como ruido blanco, esto sí se ve como ruido blanco, porque ahí está pesando más ese ruido blanco que le metimos y que lo exacerbamos. Pero entre más atrás nos vayamos, más obvio va a ser para la prueba que que le estamos intentando engañar, porque ahí hay algo, ahí hay un patrón, ahí hay algo sistemático, ahí hay algo, un comportamiento que se puede detectar. Y aunque a lo mejor al principio la podamos confundir, pues tampoco no tanto, porque aunque al principio nos dé un p-value mayor que el 0.05, incluso del primer al segundo salto, del primer al segundo rezago, ese p-value ya se hizo más chiquito. Y en ningún momento se dan cuenta que ese p-value se haga más grande. Es decir, incluso desde el primer momento, la prueba ya nos está diciendo, no, aquí, o sea, para aquí, la probabilidad de que esto pase, si es ruido blanco, pues es esta. Pero si me voy 2 pasos para atrás, esa probabilidad ya es más chiquita. Y si me voy 3 pasos para atrás, ya es más chiquita. Y a partir del cuarto paso, dijimos, a partir del cuarto paso, ya esto ya no es más grande que el alfa más común, que el alfa de 0.05. Entonces, a pesar de que en los 3 primeros pasos, la prueba nos diría, órale va, te la compro, órale va, pásale. A partir de la cuarta ya nos diría, no, esto ya se descompuso mucho la cosa, ya se degeneró, esto ya no pasa. Entonces, insisto, aunque estas gráficas están dando esto. ¿Qué pasa? Ajá. Cuando no le ponemos exactamente. Les digo, aunque visualmente estas dos gráficas nos pueden confundir a nosotros de una forma muy fácil, es muy fácil engañar, que esto nos engañe, porque aquí tenemos un ruido blanco y esto que parte de un coseno y se ven iguales. Bueno, iguales, no exactamente iguales, pero se ven con ese comportamiento muy similar. A ojo, si solamente lo hiciéramos a ojo, diríamos, no, los dos son ruido blanco. Por eso es tan importante saber hacer las funciones de autocorrelación y también es muy importante hacer las pruebas debidas y saber interpretar las pruebas debidas. Porque lo que nos engaña a ojo ya no se nos va a escapar si hacemos un análisis bien estructurado. Por eso es tan importante hacer las cosas ordenadamente y saber lo que estamos haciendo. No nada más aventarnos como gordos en tobogán y dejarnos ir a lo loco, sino entender lo que estamos haciendo, entender cada paso. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Chicos. Exactamente. Exactamente. Aquí, con esa práctica en el anterior, ya saben cómo empezar a analizar sus series. Lo que nos falta y lo que va a ser, les decía, la siguiente práctica es ustedes presentando qué quieren hacer. Y luego, la siguiente después de esta, ya es literalmente modelar las series. Empezar a ver cuáles son a partir de
de la interpretación de las funciones de autocorrelación y las pruebas de hipótesis, ahora sí ya modelar la serie y ya llegar a un modelo ARMA, un modelo ARIMA, un modelo AR, un modelo SARIMA, entender específicamente algo que vamos a ver como en 2 clases, que es la metodología de Box-Jenkins, que es el algoritmo que debemos de seguir para cómo encontrar un modelo de series de tiempo. ¿De acuerdo? Pero eso, insisto, eso ya será en 2 prácticas. En la siguiente, lo que vamos a hacer es ustedes presentando sus temas. ¿Vale? ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, les había dicho que todavía yo quería ver algo teórico, quería ver la parte de terminar con los modelos no estacionarios. La clase pasada vimos la estabilización de la varianza. Hoy nos tocaría ver con qué pasa con la tendencia, pero pues le quedan 25 minutos a la clase. Sí nos daría tiempo, pero sería muy apresurado. Mejor lo vemos en la siguiente clase, que ya va a ser hasta volviendo de vacaciones. Por hoy, pues ya, váyanse a descansar o vayan a sus clases y disfruten sus vacaciones, muchachos. ¿De acuerdo? Igualmente, profe, que le vea muy bien. El código, la práctica, se lo subo en un rato. No, no ahorita, porque ahorita ya me voy a ir a la facultad, pero en el día se la subo, o este fin de semana se la subo. ¿Sale? Ok, profe, gracias. De acuerdo, muchachos. Pues cuídense mucho, descansen. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicos.